Vamos a comenzar la guía de trabajo número 14 de tercero medio de párvulos y la guía de hoy es ángulos en la circunferencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta guía? Primero, vamos a resolver problemas geométricos que involucren relaciones métricas, o sea, vamos a medir distancias, vamos a medir ángulos, arcos, cuerdas, secantes en la circunferencia. También vamos a medir ángulos, ángulo inscrito, ángulo del centro, dentro y fuera de la circunferencia. Esta materia se encuentra entre la página 58 a 62 para ángulos del centro y ángulo inscrito. Páginas 63 y 68 para ángulos interiores y exteriores. Yo me equivoqué aquí, no es julio, ahí me equivoqué, eso es octubre. Lo que pasa es que esta guía se le aplicó en julio a lo de electricidad, por eso dice julio, pero ahí me equivoqué, un pequeño error. Así que ahora vamos a ver algunos conceptos previos de la unidad. Niñas, vamos a ver algunos conceptos previos para esta unidad, tanto para esta guía y para las guías de noviembre y diciembre. Este contenido, estos conceptos previos nos sirven para todas las unidades que vienen ahora hasta el fin de año, porque estas tres guías, la de octubre, noviembre y diciembre, es un mismo tema. Es ángulos dentro de la circunferencia. Entonces necesito enseñarles algunos conceptos previos para esta unidad y quiero que coloquen harta atención también, y si participan cuando les pregunto, mejor aún, porque me gusta que participen en clase, ¿ya? Vamos a definir el concepto de circunferencia. Antes de seguir, niñas, consultas. ¿Qué recuerdan de geometría? Necesito palabras, conceptos, una lluvia de ideas, en realidad, lluvia de palabras. ¿Qué recuerdan ustedes de circunferencia, de geometría en general? ¿Qué palabras o conceptos me pueden decir respecto a la geometría? Algo que se acuerden de años anteriores. El área, el Área, perímetro, perímetro, excelente. la Ya. circunferencia que la dijo usted. Circunferencia, ¿qué más? Ya. Me gustó mucho área porque algo vamos a ver de eso, algo de área. Betsabe, ¿te acuerdas algo de geometría o no? ¿Alguna palabra, concepto, lo que sea? Profe, en el colegio casi nunca pasaron geometría. Por eso sí, estoy consciente de que se ha pasado poca geometría en el colegio, eso es verdad. Pero algo que te acuerdes. Ya lo dijo todo la Sí, pero es que hay más cosas que Betsabe. Sí, son Ay, cosas. pero profe, no me acuerdo. Ay. Te doy una pista, empieza con R. Sí, y termina, después sigue la A. Y después la D. Radio. Puta la Betsabe. Con la D y es la D, ¿no? El radio. ¿Qué más se acuerdan? Hola, profe. Javiera, consulta, buenos días. Tú que vienes llegando atrasada. ¿Qué conceptos o palabras te acuerdas de geometría a nivel general? La primera palabra que se te ocurra en geometría. Lo que sea. Algo que te acuerdes de geometría, palabra, lo que sea. ¿Te acuerdas de algo, no? ¿O no se acuerdan, chiquillas? Voy a traer un pajarito para que cante, ¿eh? Cuando haya en silencio, unos pajaritos. Pi, 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 pi. Me gustó mucho lo que dijeron, niñas, pero hay muchos más conceptos relacionados a geometría. Por ejemplo, ángulos, áreas, perímetros. Hay algo que les voy a explicar y no está explicado acá, pero también se los voy a Ay, explicar. profe, yo le estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Pero ahora dígalo. No era eso de la circunferencia. Ya, ¿qué más?
el radio, Ya. los, ¿cómo se llama? Ay, ¿qué había dicho este maldito? Pregunta, niñas. Escuchen bien lo que les voy a preguntar. Este símbolo se llama pi, ¿cierto? Viene del alfabeto griego. Pregunta, ¿qué es pi? ¿Qué es? Equivale a 3,14, ¿no? Yo les dije, ¿qué es pi? Y me respondieron cuánto vale. Es como preguntarle a Betsabe, ¿dónde vives? Y el Betsabe me dice, Betsabe me lleva a Al lado de Florida. mi vecino. Pi vale 3,14 exactamente, pero me encantaría haberlo hecho este trabajo manual en clase. Porque pi vale 3,14, pero ¿de dónde viene el 3,14? Y ahora lo vamos a saber. Así que ahora vamos a ver algunos conceptos que ustedes deben dominar para esta unidad, porque vamos a entrar al lenguaje de la circunferencia. Primero, la circunferencia es una línea curva. Ojo, es una línea curva, cerrada y plana. Pregunta, ¿a qué se refiere con la palabra plana? Se refiere a distancia... no, está mal formulada la pregunta. No, no lo voy a hacer mejor. Después lo voy a complementar. Cuyos puntos dentro de la curva están a igual distancia o equidistas de un punto fijo llamado centro. Es decir, miren el dibujo que está ahí. La circunferencia, niñas, cuando ustedes ven algo, un círculo, cuando ustedes ven una pizza que tiene mucha hambre, la circunferencia de la pizza es solamente el borde. Todo ese borde que estoy dibujando en rojo, pero en el dibujo es azul, ese borde se llama circunferencia. Primero porque es una línea curva. Segundo porque es cerrada, totalmente cerrada. Y tercero que es plana. Es plana porque lo estoy dibujando como línea en el plano de 2 dimensiones, en el eje XY, cuyos puntos, o sea, si yo tomo un punto, el punto D, por ejemplo, o el punto B, o el punto R, equidistan, o sea, están a igual distancia de un punto fijo llamado centro. O sea, la distancia entre D y O es la misma distancia que entre B y O, y es la misma distancia entre R y O, T y O en la misma medida, A y O en la misma medida, C y O en la misma medida, y cualquier punto de la circunferencia mide lo mismo hacia el centro de la circunferencia. ¿Se entiende eso, niñas? El concepto de Sí. circunferencia. Sí, profe. Ahora, ¿cómo se calcula? Y esto no se los voy a preguntar porque no es parte de la materia, pero sí es necesario comentarlo. Se calcula por el perímetro. Y solo por dato, ¿cómo se calcula el perímetro de la circunferencia? O sea, el perímetro, o sea, ¿cuánto mide esa línea azul completa? Se calcula como 2 multiplicado por pi y multiplicado por el... ¿Qué es eso de SR? ¿Cómo se llama? ¿El radio? El radio. Excelente. El radio. O sea, yo mido la distancia entre O y el borde de la circunferencia, lo multiplico por 2 y lo multiplico por pi, y obtengo la medida completa del borde de esta imagen, o sea, la circunferencia. O en forma más rica, el queso que va en la pizza. Que a mí me gustan las pizzas con borde de queso. Me encantan. Es lo mismo. ¿Se va entendiendo?
Sí, profe. Otro concepto es el círculo. El círculo es lo que está dentro de la circunferencia, o sea, todo lo que ustedes ven en azul, eso que está gigante en azul o que yo voy a tachar en líneas, todo eso que está dentro se llama círculo, lo que está dentro de la circunferencia. O como dice ahí, en la zona celeste del dibujo. Como dijo Thais hace un rato, dijo el concepto de área y el círculo. Esto es una superficie, es algo plano y ocupa un espacio en esta parte plana. Por lo tanto, si ocupa espacio en la parte plana, eso se llama área, como dijo Thais. ¿Y cómo se calcula el área del círculo? La fórmula es simplemente pi multiplicado por radio al cuadrado. Es decir, la parte azul solamente necesitamos el valor del radio, elevarlo a 2 y multiplicarlo por pi. Y con eso tenemos el área del círculo. ¿Se entiende eso, cierto, niñas? Sí, profe. Ya. Se nos fue una alumna, así que tuvo problemas con internet, pero vuelve al tiro. Vamos a ir al concepto de centro de circunferencia, como dice ahí. Es el punto central que está a la misma distancia de todos los puntos pertenecientes a la circunferencia. Lo mismo que expliqué recién. O sea, en este puntito O convergen las distancias equidistantes de cualquier punto de la circunferencia. ¿Ya? Ese es el centro de la circunferencia. Siempre se denomina con la letra O mayúscula. Vamos a ver ahora el concepto de radio. El radio, como dice ahí, es un segmento o una línea que une el centro de la circunferencia con algún punto de ella. Es decir, la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia se llama radio. Y ahora les voy a pedir, niñas, que también aprendan la notación. Por ejemplo, si yo voy desde O hasta D, esto se escribe como radio OD y una línea arriba. O simplemente OD. Porque si yo veo el dibujo voy a saber que es radio, porque parte desde el centro. O también desde C. O C también es radio. Y simplemente le coloco O mayúscula, C mayúscula y una raya arriba. ¿Ya? También desde A, desde T también es radio. Este es OT, este es OA, y este es OR, OD, o el punto que ustedes desean. Cualquier distancia de esas se llama radio. Vamos a ver ahora el concepto de diámetro, que es parecido al radio. Parecido, pero no es igual. El diámetro es un segmento o es una línea que une dos puntos de la circunferencia, pero pasando por el centro. Es decir, yo parto en A y termino en B. Ya hay una línea ahí. Pero ¿qué característica tiene esa línea? ¿Qué ven ustedes en el dibujo? ¿Por dónde pasa la línea AB? Pasa por O, por el centro. Bien, pasa por O, pasa por el centro. Esto también se denota como así, mayúscula, pero esta vez yo sé que esto es diámetro, o sea, parte en un extremo y termina en el otro, pero pasa por el centro. Además,
Esto en negrita, apréndanselo bien si se les olvidó. Siempre el diámetro mide el doble que el radio. Siempre es así. Siempre el doble del diámetro, perdón, el doble del radio es igual al diámetro. Porque AB, si yo le escribo AB, es lo mismo que la distancia AO más la distancia AB, ¿o no? ¿Está correcto eso? Lo que escribí. Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Porque parto en A y termino en B. Primero es el trazo AO y luego es el trazo OB. ¿O no? Entonces siempre el doble del radio es el diámetro, que es lo mismo que la mitad del diámetro es el radio. ¿Ya? Sigamos. Vamos a ir a otro concepto que se llama, y voy a checar un poco la pantalla, se llama recta tangente. Y esto creo que ustedes es más nuevo. Dice así: la recta tangente es una recta que intersecta la circunferencia solamente en un punto. Miren acá, este M mayúscula, que es más grande, es una línea, ¿cierto? Esta línea toca la circunferencia en un solo punto. ¿Qué punto es el que está ahí? El punto T. El punto T. Así ustedes pueden denominarlo como ustedes quieran, por cualquier letra, pero yo lo denominé punto T. Pero además hay otra cosa. Siempre esta recta forma un ángulo de 90 grados con el radio. Siempre forma un ángulo de 90 grados con el radio. Eso significa la palabra perpendicular. Para que lo recuerden, perpendicular es cuando una línea tiene un ángulo de 90 grados con otra línea. Y es lo más común que hay. Es el ángulo que más se usa en el mundo, en sus casas. Las paredes con el suelo. ¿Qué ángulo forma una pared con el suelo? Ángulos de 90 grados. Es decir, el piso de su casa o departamento con la pared son perpendiculares entre sí, porque forman un ángulo de 90 grados. Siempre es así. Esta recta tangente que toca en un punto de la circunferencia forma un ángulo de 90 grados respecto al radio. ¿Se entendió eso, niños, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Vamos a ver ahora lo que es cuerda. Pero, no, parece que hay otra cosa antes. Antes de cuerda. Ya. Vamos a ver dos conceptos que son muy parecidos, pero no son lo mismo. Uno se llama cuerda y el otro se llama recta secante o simplemente secante. La cuerda es un segmento o un trazo que une dos puntos sobre la circunferencia. Es decir, si yo parto en C, voy a terminar en D. Esta línea roja, solamente esa línea roja se llama cuerda. Entonces, se llama cuerda CD. Como notación. Se me olvidó colocarlo ahí, pero se denomina como cuerda CD. Parten en un extremo de la circunferencia y termina en el otro. Pregunta, ¿cuál es la gran diferencia de una cuerda con el diámetro? Porque ambas unen extremos de la circunferencia. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre una y la otra?
Que el diámetro pasa por el medio, por O, Muy bien, y Thais. la cuerda no. Muy bien. Eso es. Quería que observaran. El diámetro pasa por el centro de la circunferencia, en cambio, la cuerda no. No pasa por el centro de la circunferencia. Por lo tanto, una se llama cuerda y el otro se llama diámetro. Pero pregunta, ¿qué ocurre si esta cuerda sigue de largo? ¿Sigue para arriba, sigue para abajo? Ya no se llama cuerda, ahora se llama secante. Así se llama ahora. Se llama secante. Es decir, una cuerda siempre está dentro de una secante. Porque si yo extiendo estas líneas por fuera de la circunferencia, ahora esa recta larga y completa se llama secante. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Y lo último que les voy a explicar, y esto es quizás el concepto más importante de todo porque con el que ustedes van a trabajar, es el concepto de arco. El arco es simplemente un trozo de circunferencia, es decir, parto en R y termino en B. Un trozo de circunferencia. Parto en C y termino en A. Un trozo de circunferencia. O también parto en D y termino en, doy la vuelta y termino en C. Eso se llama arco. Y ojo con esto, que es muy importante. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo puede leer eso? ¿Betsabe? ¿Si estás por ahí? Parece que no está. Disculpa, profe, ¿qué me decía? No, que leas lo que dice, lo que subrayé en verde. Ah, ok. Si leen en sentido antihorario. Ya, muchas gracias, Betsabe. Esto se lee en sentido antihorario. ¿Por qué se lee en sentido antihorario? Porque, por ejemplo, si yo trazo esto, esta cuerda, parto en T y termino en R. Ese arco se llama TR o se llama RT. Ese arco, ¿cómo se llama? No se pueden llamar ambos. O este de arriba se llama arco CA o arco AC. CA, Ya. Y el de abajo, TR. muy bien. Ambos están correctos. ¿Por qué? Y esa es la pregunta. ¿Por qué están correctos? ¿Qué significa que te digan que es en sentido antihorario? Que es al lado contrario de donde va el reloj. Muy bien, Thais. Excelente. En sentido contrario de las manecillas del reloj o para las personas que manejan vehículos, es el mismo sentido de las rotondas. Por ejemplo, entran en la rotonda del Pampino, siempre el sentido positivo es para la derecha, ¿no? Cuando doblan hacia la derecha, cuando entran en la rotonda, ¿no? Sí. Siempre es para la Sí. derecha. Acá es exactamente lo mismo. Siempre va de izquierda a derecha. Es decir, parte en T y termina en R. Comienza en C y termina en A. Y acá, ¿cómo se llamaría este arco?
Ese que estoy dibujando en verde, BD. muy bien, BD. Este es el arco BD. Porque, voy a borrar esto acá. Porque, si eso es BD, voy a cambiar de color. Todo eso que está ahí, ¿cómo se llamaría ese arco ahora? Ese que es más grande, ¿cómo se llamaría? ¿Dónde parte y dónde termina? Vean el dibujo. Parte en la D y termina en la B. Bien, parte en D y termina en B. B. Esa es la diferencia. Un arco, el BD, lo que está en verde y lo que está en casi en rosa, en morado, se llama DB. Es para darle un sentido al arco. Y ahí se respeta cuando se dice que es en sentido antihorario. ¿Se entiende, niñas? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya, excelente. Ahora vamos a ver un pequeño recordatorio de algunas cositas de geometría, que es la medida de ángulos. ¿Qué recordamos nosotros? Lo más general de los triángulos. Que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuántos grados vale? ¿Cuántos grados vale la suma de los ángulos de un triángulo? ¿180 qué? ¿Qué significa ese símbolo? ¿Grados? Grados. Para enseñarles algo más, porque esto lo van a ver en cuarto medio, cuando tiene ese símbolo, se llaman oficialmente grados sexagesimales. Así se llama. O simplemente grados. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque ustedes el próximo año van a ver otro tipo de medida de ángulos que se llama radianes, que es otra forma de medir ángulos, no solamente como ángulo sexagesimal, sino como radianes. De hecho, los alumnos de electricidad ya lo están viendo, y las alumnas de párvulo de cuarto medio lo van a ver a fin de año, en diciembre, esta materia. Así que para aclarar un poquito eso, por ahora nosotros vamos a trabajar solamente con los grados sexagesimales. ¿Por qué se llama sexagesimales? Porque se trabaja con múltiplos de 6, con el número 6. Sexa, 6. Por eso se llaman sexagesimal, porque trabaja con múltiplos de 6. Estos triángulos, cualquier triángulo, pueden ser dibujados dentro de una circunferencia, donde sus vértices, pregunta, esto no lo mencioné, ¿qué es un vértice? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Qué es un vértice? Algo muy sencillo. ¿Es la esquina o no, profe? Muy bien, eso es. Gracias, Kai, por tu aporte, muy valioso, porque eso son las esquinas. Eso que está ahí, y eso se llama vértice de la circunferencia. Entonces, una cosa es hablar de ángulo, que en rigor es la medida de las esquinas de los lados, 90, 40, 50, y otra cosa es hablar de los vértices de del triángulo, que son las esquinas, como dijo Thais. A eso se refiere con vértices. Así que ahora vamos a hacer un pequeño repaso de esto, porque lo necesitamos. Entonces, la suma
de los tres ángulos del triángulo mide 180 grados, es decir, ángulo A, ángulo B y ángulo C. En el triángulo que está a la izquierda se ve, ¿cierto? O lo agrando un poquito. ¿Se alcanza a ver? Ahí está. Sí, profe, sí se ve. Ah, ya. Sí se ve. Ya, bájale ahí en 200. Yo sé que tengo tres triángulos y sí o sí la suma de los tres me debe dar siempre 180. Y acá tengo un ángulo que mide 90 grados, otro que vale 40 y otro que vale 50. Vamos a ver cómo anda la memoria. Esto no es parte de la materia, pero sí igual se lo puedo preguntar. ¿Cómo se llama este tipo de triángulo? Tiene un nombre especial, que lo van a ver bueno, en segundo medio se veía, pero ustedes no lo alcanzaron a ver el año pasado. Tuvieron a punto, sí. Si no es por la crisis, hubieran visto este ángulo. ¿Cómo se llama este tipo de ángulos? Cuando hay un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se llama este triángulo? ¿Se acuerdan? ¿O no se Profe, acuerdan? ¿no es el equilátero el escaleno? El equilátero es el que está al lado. Ese es el equilátero. ¿Por qué equilátero? X, ¿qué significa X? La palabra X. Equidistante, equinoccio, equilátero. ¿Qué significa la palabra X? Significa igual. X significa igual. ¿Igual qué? Igual lado. Látero. Igual lado. Y si tiene igual lado, también tiene igual ángulo, ¿no? Por lo tanto, este triángulo, si tiene los lados de igual medida, los ángulos también son de igual medida. Por eso se llama equilátero. Los tres ángulos miden 60 grados. Este triángulo se llama rectángulo. ¿Por qué se llama rectángulo? Porque tiene un ángulo rectángulo, el ángulo de 90 grados. Es el ángulo rectángulo. Y a partir de este triangulito empieza toda la materia del seno, del coseno, de la tangente, teorema de Pitágoras, teorema de Euclides, solamente por este triangulito que mide 90 grados en uno de sus ángulos. Todo eso de las funciones trigonométricas, que algunos, si es que lo vieron, no lo vieron antes, les causó dolores de cabeza. No sé si a ti si es que lo viste esto, pero al menos nosotros no lo alcanzamos a ver el año pasado. Sí, profe, algo vi. Nosotros no alcanzamos a verlo el año pasado, en segundo medio, lamentablemente. Para mí, la Betsabe está de lo más feliz que no lo había visto. ¿Sí o no? La constancia. No, yo ahora no voy a saber nada en esta parte. No, si esto es muy general, Betsabe. Si yo estoy hablando cosas que ustedes no van a ver nunca. Si esto es un repaso chiquitito nomás. Es muy, muy acotado. Por lo tanto, ahora nosotros, ¿qué vamos a estudiar, niñas? Esta circunferencia, dentro de la circunferencia, siempre va a ir dibujado un triángulo. Y vamos a medir tanto las distancias como los ángulos. Y eso es la materia de hoy. Dibujar, medir arcos, medir ángulos y medir distancias de un triángulo dentro de una circunferencia tal como aparece en esa foto, que es como la foto más general que de la materia de hoy, eso es. O sea, vamos a medir los ángulos que están en amarillo, los que están en verde, el que está en azul, los arcos, el arco BA, el arco CB, el arco AC. Eso vamos a ver en la clase de hoy. Así que ahora ya aquí hay algunos dibujos y les voy a enseñar algunas cositas. Es lo mismo que le enseñé yo. El arco también se mide en grados y eso les voy a enseñar ahora.
Así que antes de que se termine la sesión, los arcos, niñas, por ejemplo, este arco CD, también se pueden medir en grados, no solamente en distancia, sino en grados, y se lee en sentido antihorario. Es decir, de C hasta D mide tantos grados, y de D hasta C, que es el otro arco que está ahí, que es el arco de C, también mide I grados. También tiene una medida. Y eso vamos a calcular ahora con la materia que les voy a enseñar a continuación. ¿Cómo mido o cuál es la relación? La clase de hoy es, ¿cuál es la relación de algunos ángulos que están dentro de la circunferencia con su arco? ¿Cómo relaciono ese arco con ángulos que están dentro de la circunferencia? Y créanme que no es nada complicado. No es nada difícil. Por ejemplo, acá también tengo un arco. ¿Cómo se llama este arco? Ese arco, ¿cómo se F. Muy bien, EF. Se llama arco EF. Parte en E y termina en F. También tiene una medida en grados. Y ahora les voy a enseñar qué significa eso. Pero antes de eso, les tengo que enseñar qué significa el valor de pi, que en eso habíamos quedado pendiente. Pi, para que sepan, niñas, es el perímetro de la circunferencia. ¿Qué era el perímetro de la circunferencia? ¿A qué le llamamos perímetro nosotros, niñas? ¿Qué era el perímetro? ¿Se acuerdan o no? ¿O se le olvidó lo que le expliqué al principio de la clase? Profe, yo no me acuerdo qué es lo que era el perímetro, pero me acuerdo cómo se saca el perímetro. Pero si yo te muestro el dibujo, ese dibujo, ¿a qué correspondería el perímetro de esto? A la parte de afuera, Bien, o el sea, contorno. Todo el el contorno, todo esto, toda esa medida se llama perímetro. Tú mides eso. ¿Y esto qué era eso? El D, ¿qué era el D? Con, ¿qué era el D? Diámetro, ¿no? O sea, y miren porque me queda un minuto para explicar esto. Yo mido el contorno de la circunferencia, el perímetro. Yo mido el diámetro de la circunferencia. Si los divido en cualquier circunferencia, siempre me va a dar 3,14. ¿Se entendió eso, niñas? Lo voy a explicar por última vez. Ustedes miden el contorno de la circunferencia, el perímetro completo. Lo miden con una wincha, una regla. Miden el perímetro de la circunferencia. Lo dividen ambos valores, el café dividido por el azul, y le va a dar siempre 3,14. En cualquier circunferencia, niñas, siempre les va a dar 3,1415. Eso es pi. Para que eso lo aprendan, niñas, y no se les olvide. Pi y eso es la medida de pi. Ahora les voy a explicar dos conceptos que es la materia de hoy, que se llama ángulo del centro y ángulo inscrito. Estas propiedades de circunferencia relacionan ángulo con arco.
Esas dos propiedades son las que vamos a estudiar hoy día. Así que vamos. Como dice ahí, ángulos en el centro e inscritos en la circunferencia. Dentro de una circunferencia es posible dibujar ángulos que tienen cierta relación y propiedades con otras partes de la circunferencia. Como les dije recién, los ángulos que se forman acá, ese ángulo que está ahí y ese ángulo que está acá, tienen relación con ese arco. Ahora, vamos a analizar lo que es ángulo del centro. Muy importante la definición, tiene que estudiarla bien. Tiene su vértice, o sea, como dije yo, la punta en este caso, tiene su vértice, este ángulo, en el centro de la circunferencia. Ven que las dos líneas verdes se juntan en el centro, ¿no? En el punto O. ¿Sí o no? Sí, profe. A la vez, esas líneas también son radios. También son radios. ¿Por qué? Desde A hasta O es radio y desde B hasta O también es un radio. Y miren lo que les voy a decir ahora. La medida, este ángulo se llama ángulo del centro. ¿Por qué creen que se llama ángulo del centro? ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde En está? el centro. En el centro de la circunferencia, ¿no? Sí. Ahí está su vértice, en el centro de la circunferencia. Por eso se llama ángulo del centro. Por lo tanto, este ángulo del centro mide exactamente lo mismo que el arco AB. Es decir, si este ángulo mide 70 grados, ese arco, desde A hasta B, ¿cuánto mide ese arco? ¿Cuánto va a medir? Si esto vale 70, ¿cuánto mide el arco AB? ¿El doble o no? No, no mide el doble, mide lo mismo. También mide 70. Eso es lo que te está diciendo eso. Que el ángulo del centro mide lo mismo que el arco que los obtiende. Miren, yo quiero que acá sean bien observadoras, niñas. Entre más observadoras, mejor van a comprender esta materia. Porque miren, tengo el arco ahí, ¿cierto? Y miren, los radios. Ahí está el radio, ¿cierto? Ahí forma el ángulo. Y entre A lo llevo a B. ¿Cómo se llamaba eso? Desde A hasta B. ¿Cómo se llama eso? Lo he dicho hartas veces en la clase. Se llama... ¿Cómo se llama? Niñas. ¿Radio? No, el radio, ojo. El radio es verdad. es de A hasta Desde O. hasta O. Pero desde A hasta B, ¿cómo se llama? Eso es lo que quiero. Que trabajen para que ustedes se acuerden. Diámetro. No, no es diámetro. El diámetro Ya no sé. se llama arco. 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 Este es el arco AB. Recuerden que el arco es una parte de la circunferencia. Por lo tanto, como les dije, si ese ángulo mide 70, ¿cuánto mide el arco? Si este ángulo mide 70 dentro de la circunferencia, ¿cuánto mide el arco? El arco AB ¿Sería la mitad o lo mismo? mide lo mismo. Mide ¿Lo mismo? lo mismo. 70 igual. También mide 70. Y miren ahora. Eso se llama ángulo del centro, pero miren, voy a utilizar otro color. ¿Qué pasa ahora si toma el mismo AB, el mismo arco,
Pero ¿qué ocurre si en vez de subtender en el centro, el arco se forma al otro lado de la circunferencia? ¿Cuánto mide alfa ahora? ¿Cuánto mide eso? Eso que está ahí, eso se llama ángulo inscrito. ¿Por qué? Porque está inscrito o está formado en un lado de la circunferencia. Pero además comparte el mismo arco que el ángulo del centro. Por lo tanto, si esto vale 70 y el arco vale 70, ¿cuánto mide este ángulo? Betsabe, yo creo que me lo va a responder. No creo que igual 70. No, no vale lo mismo. Pero usted Ah, lo dijo por ahí. la mitad. Vale la mitad. Excelente. Esto vale 35 grados. ¿Por qué? Porque mide la mitad del ángulo del centro o también mide la mitad del arco que lo subtiende. ¿Se entendió eso? Vamos a hacer Sí, profe. otro ejemplo más para ver si me entendieron. Otro ejemplo. Si el ángulo del centro vale 100, ¿cuánto mide alfa, el ángulo inscrito? 50, Bien, 50. ¿Y cuánto mide el arco AB? 100. Mide 100. Bien, chiquilla, mide 100. Último ejemplo, para ver si me entendieron. Vamos a ver. Si el ángulo inscrito, ese ángulo mide 15, ¿cuánto va a valer el ángulo del centro? ¿Y cuánto mide su? 30, ¿no? Bien, No. vale 30. Aquí. Bien, 30. ¿Y cuánto mide este arco? Lo mismo, ¿no? O sea, también vale, 30. también mide 30. ¿Ven que se puede o no? ¿Se entendió eso? Sí, Sí, profe. profe. Eso sí, ese es el teorema del ángulo del centro y teorema del ángulo inscrito. Siempre y cuando el ángulo del centro deben recordar que debe estar el centro. Si no, no es teorema del ángulo del centro ni ángulo inscrito. Sigamos. No nos queda tanto de clase. Aparte que ustedes tienen hambre, ¿no? Digan la verdad. Ya. Miren, acá hay varios ejemplos de ángulos del centro y ángulo inscrito. Miren, siempre en los dibujos está el centro de la circunferencia, el centro O, ¿sí o no? Es decir, si el ángulo COB mide 100, este ángulo inscrito va a valer 50. Por lo tanto, este arco CA, ¿cuánto mide CA? 100. Vale 100. Otro ejemplo. Este es un poquito más raro porque miren dónde está. Está como afuera, ¿no? Pero lo importante, Sí. niñas, es que el ángulo inscrito y el ángulo del centro comparten el mismo, ¿cómo se llama eso? Que estoy dibujando en café. Tienen que compartir el mismo, ¿cómo se llama eso? Se llama Arco se llamaba, ¿no? arco. Muy bien. Comparten el mismo
arco. Esto es el arco de la circunferencia, deben compartirlo igual que acá, miren. El ángulo del centro mide 60. El ángulo inscrito mide 30, ¿cierto? La mitad. Pero ¿por qué valen lo mismo? ¿Qué pasa con el arco? El mismo, ¿no? Por lo tanto, eso igual mide 60, ¿no? Sí, Porque comparten el mismo arco, miren, donde, cómo se forma el 30 grados, cómo se forma el 60 grados. ¿Comparten el mismo arco? Por supuesto que sí. Por eso es que este naranjo es el ángulo inscrito y el ángulo azul es el ángulo del centro. Igual que acá. Tengo el arco completo, que es el arco AC. AC. ¿Cuánto mide el arco AC? ¿Ya lo aprendieron? ¿Cuánto mide el arco AC? 180. Bien, 180. Y este ángulo que se forma en un extremo de la circunferencia, porque también parte en A y termina en C, es el ángulo inscrito y forma un ángulo de 90 grados, porque la mitad es 180. ¿Se va entendiendo mejor la materia, niñas? Sí, profe. ¿Sí? sí, profe. Excelente. Porque comparten el mismo Arco. arco, ¿no? Por eso que esto mide 70 y eso mide 35. ¿O no? Sí, porque es la mitad. Es la mitad. Igual que aquí en el caso al revés. El caso del revés. Este ángulo. El ángulo 3 y el ángulo beta. ¿Qué tienen en común ambos? El ángulo 3 con el ángulo beta. El arco. El arco. ¿Qué arco sería ese? ¿Qué arco comparten en común el beta y el ángulo 3? Observen. Miren nomás. ¿Qué arco comparten ellas? ¿De dónde parto y dónde termino? Por preguntarlo de otra manera. Parte en A, ¿o no? Bien, parto en Y A. termina en C. Excelente, Thais. Esa es la respuesta correcta. Lo dije como 3 veces, pero tenía el micrófono apagado. Parto en A y termino en C. Por lo tanto, este es el arco AC. Y el ángulo de ese arco AC es lo mismo que el ángulo beta. Por lo tanto, para terminar la clase, si el arco AC mide 100, beta también mide 100, y ese ángulo 3 va a valer 50. 50. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Niñas,